Aleluya, gracias Señor por esta mañana. Gracias Jesús por este día que tú nos diste. Vamos a abrir nuestra Biblia, algo que ya lo tengo en mi corazón hace tiempo. En Primera de Samuel, en el capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17. Podemos leer todo en su casa, lean toda esta historia. Vamos a escuchar algo de todo lo que pasó, si no es muy largo para leerlo, pero en su casa, ¿cuántos lo van a leer? Amén, lo vamos a leer, vamos a estudiarlo, porque la palabra de Dios es para estudiarla. Dice, tenemos que meditar de día y de noche la palabra de Dios. Y esta era una historia de un muchachito, posiblemente según la historia dice que tenía 17 años. Un niño que cuando lo invitaron a una fiesta que vino el profeta Samuel, a él ni lo tenían en cuenta, él estaba pastoreando sus ovejitas ahí, mientras que estaban todos de fiesta, ¿no? A veces nos pasó, a los que éramos muchos hermanos nos pasa eso, ¿no? Parece que para la fiesta están los grandes y en ese tiempo los chicos no opinaban, ¿no? Y a él lo tenían ahí hasta que vino Samuel y tenía que ungir al rey y empezó por el mayor, este no es, dice Dios, entonces será el segundo, no, este no, hasta que terminaron todos los que estaban en la mesa, ¿no? No sé si algún día le haya pasado algo así, ¿no? Que nos invitan a todos menos usted. Parece que no estaba en la lista, pero si no te invitaron no te preocupes, que Dios tiene un plan. Pero dice Saúl, imagínese Samuel siendo el profeta de Dios, que Dios lo usó tanto, me equivoqué, ¿será que no escuché la voz de Dios? Y le pregunta al papá, ¿no hay otro hijo por ahí? Sí, hay uno, él está con las ovejas, ahí está, es uno más, ¿no? No está acá en la mesa, no, pará, no vamos a sentarnos a la mesa hasta que venga este jovencito. Y Dios está esperando nuestra vida. Dice Dios, no vamos a festejar hasta que no vengas tú. Dios quiere que tú vengas a la mesa, que Dios te sientas a la mesa. Y después más adelante se acuerdan que David ya era rey y le dice, ¿no hay nadie de Saúl que yo pueda hacer misericordia? Se acordó que había un amigo, el hijo de Jonathan, y dice, no voy a sentar a comer hasta que no traigan a este chico. Y Dios está esperando dar la bendición de Dios, y a veces Dios espera y nosotros no llegamos. Y vamos al capítulo 17 de Primera de Samuel, versículo 43. Ahí es el fin de una charla muy grande. Ustedes conocen toda la historia, los que leen la Biblia, la historia de David. Aún la gente que no conoce a Dios conoce la historia de Goliat y de David. Y David era uno que estaba ahí cuidando las ovejitas, como siempre. Samuel ya lo había ungido como futuro rey, pero él seguía haciendo sus cosas. Dice que más atrás, en el capítulo 16, dice que fue él a tocarle a Saúl, tocaba el instrumento, porque la música es algo especial. Por eso el diablo que robó la música, la pervirtió el diablo la música. La música es de Dios. Por eso en nuestros hogares tiene que haber música. Nuestro trabajo tiene que haber música. Tenemos la posibilidad de tener la música antes teníamos el magazine, ¿se acuerdan, no? A ver cuántos se acuerdan del magazine. Algunos dicen que se acuerdan del magazine, no. Después teníamos los cassettes, ¿no? Después apareció el MP3, no, el CD. Después el MP3, ¿no? Y después tenemos el pendrive. ¡Wow! Tenemos todas las canciones. Y ahora tenemos Spotify. Usted tiene todas las canciones que usted quiere tener. Todo está allí. Y la música es importante. Es cuando Dios dice que cuando tenía que profetizar el profeta, dice, no habrá un músico que pueda tocar para que yo pueda profetizar. Por eso es importante la música, por eso es importante en todo momento va a ser ministrado. Y David estaba allí y el papá le dice a David, vamos a dejar esta ovejita, hay algo importante.
porque tus hermanos están en la guerra. Hay hermanos nuestros que están en la guerra. Hay hermanos que están batallando contra el espíritu de pereza, con el espíritu de este mundo, con el espíritu de todo. Eran 3 hermanos, los mayores fueron a la guerra. Este, como era el más chico, yo me acuerdo que cuando tenía que ir a la escuela, como era el chiquito, cuando cumplí 6 años no me dejaban ir a la escuela, porque era muy pequeño, ¿no? Empecé después de las vacaciones de invierno, ir a la escuela, porque teníamos que caminar 40 cuadras. ¿Saben lo que es 40 cuadras, no? Y nosotros teníamos que ir a la escuela. Y David le pasaba eso, no le mandaron a la guerra, pero él quería ir a la guerra. Entonces el papá dice, mira, tenés estos quesos, tenés estas cosas para llevarle a tus hermanos. Cuando llega, en vez de los hermanos recibirlo, se enojaron los hermanos. Se ve que vos venís a ver la guerra. No, te vine a ayudar, te vine a estar acá. 40 días y 40 noches estaban ahí temblando frente a un enemigo, porque dice que había un ejército frente a otro, pero un hombre, un paladín, un gigante, se paró y le dice que venga uno de ustedes que pelee conmigo. Si me venciere, nosotros seremos sus siervos, pero si yo lo voy a vencer, seguramente yo lo voy a vencer, decía, era positivo. Ustedes van a ser nuestros siervos. Pasó 40 días, imagínense. Hay algo en los 40 días, por eso el 26 empezamos con los 40 días de oración y ayuno. Pasa algo en los 40 días que Jesús tuvo en el desierto. 40 años Israel en el desierto, 40 días que estuvo Israel viendo, espiando la tierra, reconociendo la tierra. 40 pasa algo. Yo estaba pensando, ¿qué pasaría si David no hubiera aparecido? Porque dice que Goliat fue, ¿cuántos días? 40 días. Pero ya pasaron 40 días. Si David no hubiese llegado, seguían 41, 42, 43, no sé cuántos días terminan. Pero llega un día, después de los 40 días, aquellos que no te conocen al Señor, aquellos que se ríen porque hoy viniste a la iglesia, aquellos que se burlan de ti, a los 40 días va a caer en la gloria de Dios sobre tu casa. Aleluya. 40 días, algo especial. Porque a los 40 días apareció David. A los 40 días, aquellos que se burlan de ti van a conocer a Dios. Después de los 40 días. Versículo 24. Todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Tenían temor, porque hoy en día la gente, como digo, ahora hay temor, hay miedo. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar el día 27? ¿Qué va a pasar con las elecciones? ¿Qué va a pasar? Todo el mundo está temiendo. ¿Y qué pasa si salimos a la calle? ¿Y qué pasa con los robos? Tenían temor. ¿Qué clase de soldado que podían defender una nación cuando tenían miedo de un nombre? Un solo hombre. Los desafió a ellos. Pero Dios siempre elige una persona. Y esta persona era David. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, versículo 26, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel, la burla? Todo el miedo que los demás pensaban salvar su vida, ¿no? Los demás pensaban, ¿qué va a pasar cuando se mueran? Pero David dijo, ¿qué va a pasar si yo lo voy a vencer? Es distinta manera de ver. Y unos estaban pensando qué le iba a pasar a ellos cuando aquel gigante lo iba a vencer. Aquel gigante que lo iba a matar. ¿Qué pasaba con su vida? Pero David dice, ¿qué van a hacer? Tienes que preguntarte cuando pasa su problema, dificultades, el enemigo ruge en contra de nuestra vida, ¿qué va a hacer Dios con tu vida? ¿Qué pasaría si yo hago tal y tal cosa? ¿Qué pasaría si yo lo destruyo? Porque cada vez que destruimos a un enemigo frente a nosotros, nos sentimos más fuertes. Nos fortalece eso. Y dice que le van a sacar los impuestos, es lo mejor que pudieran haber hecho, ¿no?
que le van a dar la hija del rey. Imagínense, más todavía, un pibito de 17 años, dice, vas a ser el yerno del rey. Pero no sabía lo que le costaba después ser reino, después que fue el yerno del rey, que el rey lo quería matar por la envidia, ¿no? Y el pueblo respondió la misma palabra, así harán el hombre que venciera. Oyéndolo, entonces Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David, dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia, tu malicia en tu corazón, que has venido a ver la batalla. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? No es mero de hablar solamente. Y apartándose él, dice que se apartó y después le dijeron al rey, hay un muchachito que no quiere vencer. No, si yo soy un soldado, yo soy un general, soy el jefe del ejército, ¿no? Es como hoy en día el jefe del ejército es el presidente de la nación, de las Fuerzas Armadas. Y a mí me van a traer a un pibito, es una burla para él. Entonces, ¿qué hizo? Le dio el ropaje, le dio todas las armas, Y David dijo, no, yo no necesito esto. Yo no necesito estas cosas. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y todavía David no conocía a Jesús. Conocía solamente a Dios. Conocía que Dios lo había ungido. Versículo 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y Saúl le dijo, no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y el hombre es un hombre de guerra. Lo menospreció porque era un pibito. Era un muchachito que no sabía. Y siempre nosotros hablábamos, ¿cómo serían las piedras que tenía David? ¿Cómo era la onda? Él no le importaba ni el gigante, no le importaba las piedras, no le importaba la onda. Él tenía algo más grande que eso. Era algo más importante. Lo que nosotros tenemos es mucho más importante de lo que puede tener el mundo. Es mucho más importante tenemos nosotros, la riqueza que tenemos es mucho más importante de lo que puede ser el que trabaje las 24/7. Veo que hay personas que dicen, no, yo tengo que trabajar y es el día madre, tenemos que vender, tenemos que trabajar. Pero lo que nosotros tenemos no lo tienen ellos. Amén. No importa el tiempo que pase. ¿Se acuerda cuando Pedro y Juan entraron al templo? Después de 3 años y medio sin trabajar. 3 años y medio. Pedro y Juan no trabajaron. Dejaron la pesca. Quiso volver una vez, pero Dios le dijo, tenés que apacentar mis ovejas. Y entró al templo y ya había uno que pedía limosna. Y Pedro lo miró y dice, mira, no tengo plata, no tengo oro, mas lo que yo tengo te doy. Era más importante que todo lo demás. Lo que nosotros tenemos es más importante que lo que pueda tener el mundo. Lo que nosotros tenemos, y tenemos que valorar eso. Tenemos que valorar por sobre todas las cosas. No hay ninguna obligación más importante que estar en la casa de Dios. No hay nada que pueda reemplazar este día. Porque lo que nosotros estamos recibiendo hoy nos va a servir para batallar cada día en la presencia del enemigo, no importa cuán grande que sea, no importa cuán necesidad, Dios siempre va a suplir nuestra necesidad. Dale un aplauso al Señor. Él lo va a hacer en nuestra vida. Él lo va a hacer en nosotros. ¿O le faltó algo alguna vez? ¿Le faltó algo para comer? Gracias a Dios, ninguno de nosotros. Dios siempre ha guardado nuestras vidas. Dios está con nosotros. Dios nos acompaña y dice que se paró ahí frente al gigante. El gigante venía con su lanza. El gigante tenía toda la coraza. Tenía todo lo que podía tener un militar de aquellos tiempos. Tenía toda la cobertura que el gobierno de los filisteos le podía dar. Pero no tenía la cobertura de Dios. Podemos tener todas las coberturas que el Estado nos puede dar. Podemos tener todos los beneficios. Hoy en día la gente está peleando por un plan de trabajo. Y que no me dan un plan, hace tanto que me quitaron los planes y todo. Nosotros tenemos una cobertura de lo alto. Nosotros tenemos la cobertura de Dios sobre nosotros. David no se preocupaba de lo que podía tener o lo que dejaba de tener. Dice que
versículo 42, cuando el filisteo miró a David, lo tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y te daré la carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, ¿qué dijo? Yo vengo acá con el tanque, con los misiles, con todo lo que pueda tener, ¿no? Dice David: tú vienes a mí con espada, lanza, jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios del escuadrón de Israel, a quien tú has provocado. Hoy estamos hablando con Graciela, hoy cuando venían para acá, ¿no? Y el debate a través de las redes, si Israel, si tenemos que orar, todo el mundo dice, tenemos que orar por Israel, por la paz de Israel, y siempre hablamos de Israel, y en un debate, ¿el Israel de ahora es el mismo Israel de antes? ¿Es el mismo Israel de la Biblia? Entonces me vino a la mente, dice, si nosotros maldecimos, ¿quién es el Israel de hoy? La iglesia. Nosotros somos el pueblo de Dios. O sea, si hay alguien que quiere maldecir tu vida, está maldiciendo a Dios. Aquel que te va a bendecir, Dios lo va a bendecir. Va a derramar bendición sobre su vida. Nosotros somos el pueblo de Dios. Por eso que tenemos que nosotros levantar nuestra mirada a quién estamos sirviendo, quién está de nuestro lado, quién está de nuestra vida, quién es que nos protege, quién es que nos sustenta, quién nos da de comer, quién nos da el alimento de cada día. Dios. Entonces tiene que ser lo más importante para nosotros servir a Dios, porque Dios paga bien. Dios es el que mejor paga. Pero a veces nos olvidamos. Pero piensa de dónde te sacó el Señor. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿De qué lugar te sacó el Señor? ¿Cómo viniste a los pies de Cristo? Hay gente que ha venido a los pies del Señor, igual que aquellos que comieron los 15.000 en el desierto cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. Después se olvidaron. Y hoy en día, quizás tú me estás mirando ahora por este video, pero quizás te has olvidado del Señor. ¿Cuántas cosas Dios te hizo? Pero hoy en día ya no tenés tiempo para servir. Hoy en día tenés tantas ocupaciones, tantas cosas. Ya el Señor te regaló tantas cosas que no tienes tiempo de servir al Señor. Pero lo que estamos en esta mañana, en este lugar, Dios nos llamó con un propósito. Dios nos llamó para adorarle, para servirle, para bendecirle, para servirle y trabajar para el Señor. Es lo mejor que podemos hacer para Él. Tu vida puede pasar, las cosas pasan, pero lo que has hecho para el Señor, eso permanecerá para siempre. Dice que va a haber un libro que es el libro de la vida, pero va a haber otros libros también se van a abrir. Dios tiene todo anotado lo que tú has hecho al Señor. Cada ofrenda, cada diezmo, cada primicia que has traído a los pies de Cristo, Dios lo tiene anotado. Dios tiene hoy en día, dicen, pero ¿cómo puede ser que Dios pueda tener anotado todo? Hoy en día con la tecnología que tenemos, parece mentira, ¿no? Usted dice, tiene todo anotado, todos están ahí, apretan un botón y conocen todo lo que le pasa a usted. Pone Mariana Cricri, pon número de documento, todo, vive tal, todo. Antes decíamos, ¿cómo puede ser que Dios se acuerde de todo? Dios se acuerda de todo. Cuando fui a sacar el libre deuda del auto de las infracciones, Jorge, sabemos, ¿no? Dice, pero usted tiene acá, ¿cómo? ¿Cuándo? Porque usted pasó una luz en rojo ahí. Por eso Dios tiene todo anotado, también tiene todas las fotos, pero ¿saben qué? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo no es como la infracción que la tenés que pagar y todavía te dice, si la pagás ahora, te vamos a descontar el 20%. Jesús dice, no, está todo pago. Todos los que tus pecados han sido limpiados por la sangre de Cristo y eso tiene un valor incalculable.
Porque aunque el enemigo te hace acordar, ¿te acordás que en el 2000 no sé cuánto hiciste tal y tal cosa? Decirle, enemigo, en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo me ha limpiado. La sangre de Cristo me ha limpiado todos mis pecados, porque Dios te dice, quizás nosotros en nuestro recuerdo, cuando éramos jóvenes, hicimos tal cosa, Jesús dice, yo ni me acuerdo, ya eso pasó. Por eso tenemos que borrar nuestro pasado. Tenemos que borrar todo nuestro pasado, nuestra mente. Por eso tenemos que tener la mente de Cristo. Seguimos leyendo. Tú vienes ahí. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Daré hoy tus cuerpos a los filisteos, de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que Dios es el Dios de Israel. El Dios es de la iglesia. El Dios es el Dios que nos llamó, nos escogió, perdonó, murió en la cruz por cada uno de nosotros. Dios mismo entregó su vida por nosotros. ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? Quizás estás preocupado en tu casa por qué lo vas a hacer, qué vamos a hacer el lunes, cómo vamos a hacer. No te preocupes, Dios te va a dar todo lo que necesites. Y sabrá toda la congregación que Jehová nos salva con espada, no con lanza, porque Jehová en la batalla y Él os entregará a nuestras manos. Cuando tengas una dificultad, un problema, el enemigo viene, mirá, fuiste a la iglesia y ahora no tienes para comer, mirá lo que te está pasando, en el nombre de Jesús, Dios está conmigo. Como el profeta dijo, Zorobabel, cuando tenía que reconstruir Jerusalén, dice, no es con espada ni con fuerza, sino ¿con qué? Con mi espíritu, dice Dios. Con el espíritu de Dios, no la fuerza que tiene, porque como dijo la cielo, el espíritu con minúscula, con mayúscula, ahí está hablando con el espíritu con mayúscula. El espíritu de Dios está en nuestra vida. No quiere decir que no vamos a tener problemas, no vamos a tener dificultades, como aquel pajarito que estaba allí, paradito, sentadito, agarrado la ramita. Total, dice, si se rompe la ramita yo salgo volando. No te hagas problemas por lo que puede pasar. En Medio Oriente, en Ucrania, en Rusia, lo que sea. No te hagas problema, que si la ramita de este mundo se rompe, nos vamos con el Señor. Seremos arrebatados con el Señor. Y dice que estaba allí. Y aconteció que el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David. Y David se dio prisa, corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí unas piedras, la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y quedó clavada la piedra en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. David dijo, cuando más grande mejor, más fácil para pegarle. Y había un solo lugar que era acá, que tenía descubierto. Todo lo demás estaba con hierro. No solamente, sino que había uno que estaba al lado de él llevándole el escudo, el escudero. Tenía todo, pero había un lugar. Por eso Dios nos tiene que mostrar el lugar de donde está nuestro enemigo, para destruirlo. Y dice que así venció David al filisteo con honda y piedra, y hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David, se puso sobre el filisteo y tomando la espada él y sacándola de su vaina, ni pudo sacar la espada del muchacho este. Estaba esperando en la lanza que iba a tener todo, pero la espada estaba ya preparada para David. Hay una espada preparada. ¿Sabe cuál es la palabra de Dios? Es tu espada. La espada de Dios. Cuando venga el enemigo, dile, en el nombre de Jesús, dice la palabra de Dios, como dijo Jesús, escrito está. Cuando el enemigo dice, te vas a morir de enfermedad, cuando el enemigo dice, mira, te vas a estar enfermo, dice, escrito está que Él llevó todas mis enfermedades en la cruz del Calvario. Y que por su llaga nosotros fuimos curados. Declaramos esa palabra sobre nuestras vidas, declaramos esa palabra sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Y dice que levantándose luego, entonces David corrió y se puso
sobre el filisteo tomando la espada de él y sacándola de la vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué pasó? Huyeron. Huyeron. Y dice que Israel, aquellos que lo criticaban a David, aquellos que se reían, aquellos que tenían miedo, aún el rey, después se puso celoso de Saúl. ¿Cómo puede ser que él pudo, un muchachito, pero con el Señor todo podemos? Con el Señor, los que te burlaron de ti, los que se burlan de ti, que estás esta mañana en este lugar, los que se ríen de ti, un día verán que Dios te va a dar la victoria. Puede pasar un día, 2 días, tuvieron 40 días hasta que Dios levantó un David. Dios puede levantar a tu vida, en tu familia. Dios va a levantar un profeta. Dios va a levantar un empresario que te va a decir: yo te voy a ayudar, yo te voy a levantar, yo voy a estar con vos. Tú tienes capacidad para hacer cosas. Dios lo va a hacer con nuestra vida. Aunque estés enfermo, Dios un día puede levantar a un médico y te va a decir: con esta medicina lo vas a curar. Y es a través de Dios. Los médicos también son de Dios. Dice que la palabra de Dios es nuestra medicina. Podemos creer en eso, creerle a Dios. Tenemos que creerle a Dios. No es con ejército ni con tu fuerza, sino con mi espíritu, dice Dios. Como dijo David más adelante, dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos qué tremendo esto es tremendo. En lugares de delicados pastos me guiará. Mire, dice: confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. El callado, ¿sabe para qué es? Para guiar la ovejita. Y la vara es para castigar el que quiera robar la ovejita. No es para castigarte. El Dios no es que te va a castigar, sino que Él te va a guiar. ¿Qué dice más? Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebasando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Lo leemos todos juntos. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando decía más adelante en un salmo: cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Dios quiere que nosotros nos congreguemos, que estemos juntos, que batallemos la misma. Todos estamos para la misma guerra, todos estamos en la misma batalla. Por eso estamos alentándonos unos a otros. Cuando Pablo estaba escribiendo a Tesalonicenses, dice: alentaos los unos a los otros. Así que nos ponemos de pie en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús clamamos a ti, Señor. Sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. Tu mano de poder está sobre nuestras vidas, Señor. Vamos en tu nombre, destruimos fortalezas. No es con nuestra fuerza, no es lo que nosotros podemos hacer, sino que con tu Espíritu, Señor, lo podemos hacer. Tu Espíritu Santo es el que nos va a guiar. Tu Espíritu, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra quede grabada en nuestros corazones por aquellas personas que en esta hora están escuchando, Señor. En el nombre de Jesús, te decimos en el nombre de Jesús en esta hora: tú vas a vencer a aquel enemigo. No importa si el enemigo sea una enfermedad, no importa si el enemigo sean problemas económicos, no importa si el enemigo sean problemas familiares. Dios te dice en este día: en el nombre de Jesús tú lo vencerás, tú levantarás. No importa lo que el mundo pueda decir, lo que te critiquen otros, Dios te dice en esta mañana, Dios te dice en esta hora: en el nombre de Jesús los vencerás, los vencerás, porque tú no vas con tu fuerza,
No vamos con nuestra fuerza, sino que vamos con la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Es con el Espíritu, como Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Puedes no tener plata ni oro, pero tienes algo más fuerte. Es el poder del Espíritu Santo sobre tu vida. El poder del Espíritu Santo. Por eso necesitamos anhelar la llenura del Espíritu Santo sobre nuestra vida. La llenura del Espíritu Santo sobre nosotros, Dios mío. En el nombre de Jesús. Pedro lo negó al Señor. Pedro se fue a pescar, lo había dejado. Pedro se puso diciendo: Señor, no vayas a la cruz. Pero un día el Espíritu Santo lo llenó, lo renovó, les dio el fuego del Espíritu, y con un mensaje 3.000 personas lo conocieron a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo esta semana, bendigo cada persona, Señor, en el nombre de Jesús, que no importa lo que esté pasando, lo que ocurre en el mundo, Señor, tenemos paz en medio de la tormenta. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Somos un pueblo especial.